Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Andrea Rivera analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Mirada Financiera de este jueves 2 de octubre del año 2014. Hoy, desde el piso 15, edificio corporativo de BCI, junto a Alexis Vega, subgerente de derivados y renta fija BCI. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí bien, pues vamos a estar, ¿no es cierto?, analizando lo que ha acontecido hasta ahora en el ámbito internacional y por supuesto también en el interno con respecto a los vaivenes de esta economía, en el caso chileno desacelerada, con un presupuesto expansivo y contracíclico que está siendo ya analizado tanto por el mundo político como también por los analistas económicos con respecto a qué tan eficiente, qué tan eficaz va a ser para poder contrarrestar este lento crecimiento de la economía chilena. Vamos a estar conversando de eso y por supuesto también de algo que se esperaba hoy a nivel internacional y que tiene que ver con las palabras del señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, de quien se esperaba ya noticias muchas más concretas con respecto a cuándo va a llegar este estímulo económico. Vamos a revisar qué es lo que pasó primero, Alexis, ¿te parece? En las bolsas internacionales, con Asia retrocediendo el Nikkei con un fuerte menos 2,61%, el Hang también retrocedió un 1,28%, el Shanghái avanzó un leve 0,26%. ¿Qué es lo que pasó a nivel de las bolsas europeas que estaban expectantes con estas palabras de Mario Draghi? Bueno, finalmente se decepcionaron ante la poca claridad de Mario Draghi de decir cuándo efectivamente y con cuánto va a ser este programa de estímulo monetario. El FTSE 100 retrocedió un 0,77%, el CAC 40 un 1,75%, el DAX en Alemania retrocedió un 1,02% y el IBEX 35 en España un menos 2,28%. En Estados Unidos también tenemos un desempeño negativo hasta ahora, el Dow Jones bajando un 0,34%, el Standard & Poor's un 0,70% a la baja y el Nasdaq retrocede a esta hora un 0,81%. ¿Qué es lo que pasa con Santiago? El IPSA retrocede hasta ahora un 0,25% y el ICPA también avanza negativamente en el terreno negativo con un 0,16%. El cobre experimentó esta jornada una fuerte baja en la Bolsa de Metales de Londres. Se cotizó en $2.99, cerró un retroceso de un 0,91%. El dólar partió, ¿no es cierto?, con un descenso bastante importante, niveles de 595 pesos y cerró en niveles operando en la mañana. De 597 pesos. Vamos de inmediato con esta noticia que, ¿no es cierto?, que yo hacía alusión al comienzo, Alexis, y que tiene que ver con la decisión del Banco Central que mantuvo finalmente las tasas de interés en este mínimo histórico de un 0,05% y Mario Draghi, que finalmente decepcionó a los mercados luego, ¿no es cierto?, de que dijera que a mediados de octubre recién va a anunciar cómo va a ser este programa de estímulo y por cuánto, ¿no es cierto?, se especulaba, ¿no es cierto?, con respecto a 200.000 millones de euros que podría inyectar para la compra de activos en el viejo continente. Sí, llama la atención cómo Draghi ha manejado un poco el mercado estos últimos meses, dando anuncios, ganando tiempo más que nada. Esperando, en un principio se pensaba... ¿Ganando tiempo o perdiendo tiempo, Alexis? Mira, en un principio creíamos que estaba esperando qué sucedía con la Fed, el retiro de estímulo monetario y el aumento de tasas por parte de Estados Unidos. Pero ya la Fed está terminando este mes y aún así no anuncia. Yo creo que ganando tiempo en el sentido que lo que busca el Banco Central Europeo acá es potenciar la economía vía estímulo monetario y vía depreciación del euro. Con tanto anuncio, de algún modo ha ganado tiempo porque el euro efectivamente se ha depreciado. Sí. Y al depreciarse ganan competitividad la zona de euro y esperando aumentar las exportaciones. En ese sentido, un nuevo estímulo monetario, cuando se concrete, uno tiende a pensar que vienen nuevas depreciaciones del euro,
lo que podría amplificar el efecto total de depreciación, en el sentido que si lo hubiese anunciado de una sola vez, probablemente no hubiese sido un efecto tan no habría tenido un efecto tan importante en el euro. Entonces ahora ya el euro está a 1,26, incluso hoy subió un poquito, se apreció algo, pero es porque el mercado tenía posiciones cortas en euro, esperando la noticia y cerrar posiciones. El euro no le pasó nada, seguimos esperando la noticia y probablemente van a haber otras depreciaciones del euro finalmente. En este caso, lo único que Draghi logró avanzar al mercado es el tipo de deuda que va a comprar, que lo restringió a no compra de triple B, lo que deja a bonos griegos fuera de este estímulo monetario o como compra de colateral, y que van a ser swaps bonos por efectivos. O sea, si nos remontamos a lo que sucedió en la crisis de Grecia, lo que hizo el Banco Central, respaldó los bonos, compró bonos, pero no inyectó liquidez al mercado. En esta vez sí lo va a hacer con una inyección de liquidez. La vez anterior fue 1 trillón de euros. Ahora también se estaba mencionando más o menos la misma cifra, pero ahora con liquidez. Y esta liquidez, la segunda parte que espera, es aumentar la inflación, que ya está siendo una preocupación en Europa. 0,3% es el que registró. 0,3%, claro. Y 0,3 anual, o sea, en 12 meses, sea una cifra bastante baja. Sí. Alexis, bueno, dentro de las palabras, ¿no es cierto?, hoy día que se conocieron de Mario Draghi, bueno, definitivamente el banquero no despejó estas dos interrogantes importantes que esperaba hoy día el mercado, que era por un lado el tamaño de esta inyección, ¿no es cierto?, de liquidez, claro, como lo decías tú, y durante cuánto tiempo también se va a aplicar, aunque dijo él que se van a conocer más detalles pronto. Pero también con estas medidas el Banco Central pretende reactivar el crédito en un momento en que la economía vuelve a presentar síntomas, ¿no es cierto?, de poco dinamismo. Lo hemos conocido, ¿no es cierto?, con cifras en Alemania, que es una de las economías que ha movido, ¿no es cierto?, ha sido el motor de la economía de la zona euro, con un desempleo que todavía está en niveles de un 11%, bastante alto, ¿no es cierto?, destacando, por supuesto, ¿no es cierto?, España, Grecia. España es uno de los peores para exacto, con esta ralentización también de la economía francesa y italiana, que ya entró en recesión. Ambas economías ya están en recesión y Alemania defraudando. Claro, Draghi está, la señal la ha seguido enviando, que sigue preocupado y sigue con perspectivas negativas para Europa. Por eso el estímulo, si bien ha dejado pasar el tiempo, va a ser efectivo, es necesario y no cabe menor duda que lo va a hacer. Ahora puede que sorprenda en tiempo de monto y del tiempo que va a mantener esto. Es probable que no diga el tiempo que va a durar, pero sí el monto y la fecha de las compras, cómo lo va a hacer, mensual. Eso es lo importante en este momento. Ahora él mismo también decía que estas medidas tampoco van a tener un efecto inmediato y que esto también obviamente que va de la mano de los presupuestos que puede hacer cada uno de los países que forman parte de la Unión Europea y además de la mano de reformas estructurales que permitan, ¿no es cierto?, reactivar un consumo, que permitan darle mayor confianza no solamente a los consumidores sino que también al mundo empresarial y también lo que se pueda venir de mano, ¿no es cierto?, de poder impulsar el empleo en las zonas más afectadas y precisamente enfocándose también en el empleo juvenil, que ha sido uno de los con mayor deterioro en los últimos años. Claro, entre las variables económicas las que son más pegajosas, como que se dice, el empleo. Y el empleo es muy difícil de salir de forma rápida. Si recordamos, el estímulo monetario de Estados Unidos lleva por lo menos 5 años. Exacto. Entonces en Europa uno no debiese esperar que incluso en la misma recuperación de la crisis de 2008 sabíamos que Estados Unidos iba a volver mucho más rápido a su dinamismo porque tiene más flexibilidad en términos laborales, tiene más flexibilidad en política y no necesita tanta reforma estructural. Pero Europa se conoce que es más lento. Además es una zona que tiene diversidad de países, cada uno con sus políticas, cada uno también tiene políticas fiscales. Ya vimos que en el 2010 Francia fue uno de los países que no condujo sus reformas estructurales, en cambio como otros sí, como Alemania.
Entonces, España también, que ha hecho cambios muy importantes y que ha tenido ciertos resultados positivos también en el avance de esta desaceleración. Claro, España fue una de las más golpeadas con la crisis. Llegó a cifras de 50% de desempleo juvenil, el desempleo total 25%. Eso es muy difícil de revertir en el corto plazo. Eso requiere reforma, requiere estímulo y requiere tiempo, como toda la aceleración económica. Entonces, Europa se espera que también sea lento. Hay un banco central que está moviendo esto, pero también cada país requiere sus propias políticas. Y en ese sentido configura un escenario un poco más complejo que si fuese un país único como Estados Unidos, que mantuvo una política en todo el país similar y pudo tener una recuperación ya bastante fuerte en este año. Exacto. Otra cifra que conocimos esta semana, Alexis, tiene que ver con el tema del PMI, ¿no es cierto?, que se desaceleró también en la eurozona y que incide precisamente, ¿no es cierto?, en lo que estábamos conversando, en estos 50,3 puntos y bien al borde de la contracción económica. Claro, Alemania es siempre el que lleva el carro en esto y el último trimestre tuvo una desaceleración. Sumado a Francia, que ya venía en recesión, y Italia, que entra en recesión. Alemania no está en recesión, pero tuvo un trimestre negativo. Esos tres países que ya conforman el núcleo de la eurozona, si no impulsa la economía, efectivamente va a entrar la zona euro en recesión. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora estamos en el límite. Requiere un impulso y requiere que no hayan tantos conflictos como el de Ucrania y Rusia, que también le pone incertidumbre a la economía y sobre todo a las confianzas. Todos los índices de confianza desde que partió el conflicto Ucrania-Rusia fueron descendiendo. Confianza al consumidor, confianza empresarial. Y eso también ralentiza la recuperación económica. Claro, sumado, ¿no es cierto?, a datos de los precios de producción industrial, que también anotaron en agosto su mayor caída interanual desde marzo. Quedaron con una caída de un 0,1% en agosto. Bueno, todo lo que uno no quiere sucede junto. Entonces, la caída de los precios también poco fomenta la poca inflación. La inflación, cuando es baja, también es malo para la economía. La gente deja de consumir porque no tiene expectativa de que los precios suban. Incluso puede esperar que los precios bajen. Ahí Exacto. Uno retira el consumo y le da menos dinamismo a la economía. En este caso, caídas de índices de precios provocan también que en la expectativa la recuperación se haga más lenta, porque no va a haber más consumo y lo mismo con la producción. Uh-huh. Bueno, en esa línea, y lo que tú hacías alusión recién, Alexis, con respecto a los conflictos geopolíticos en la zona, específicamente lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, con estas sanciones que ya impuso la zona euro y Estados Unidos en Rusia. Hoy hablaba el presidente ruso, Vladimir Putin, que afirmaba que Rusia no va a imponer restricciones a la circulación de capitales y divisas en su territorio en respuesta a las sanciones económicas introducidas contra Moscú por Occidente por la crisis de Ucrania. Recordemos que la economía rusa está bastante mal, está en un proceso bastante alicaído. El mandatario ruso decía hoy que la inflación en el 2014 va a ascender alrededor de un 8%, lo que supera bastante con respecto a lo que fue el año pasado, que se situó en torno al 6,5%. Sí, mira, Rusia de todas maneras le pone incertidumbre a esta situación, con tantas sanciones y contrasanciones que se estuvo. Eso deja incertidumbre, pero en este caso, hablando de los flujos de capitales, viene como una amenaza no creíble, porque ningún país que espera tener crecimiento económico puede restringir el ingreso de capitales. Para llevarlo al caso más conocido, si nos llevamos como ejemplo Argentina, con las restricciones de capitales que tiene, con restricciones de la importación, no obtienen el financiamiento para impulsar su economía. Los flujos de capitales son quienes financian todas las importaciones. Entonces, no tener flujo de capital en un país definitivamente termina por liquidarte. Es una liquidación. Entonces, parece bien que él descarte y diga que no hay sanciones, pero era una amenaza no creíble. Entonces, de todas maneras,
estaría más o menos fuera del tiesto si hiciera ese tipo de sanciones. No corresponden para un impulso económico. Claro. Y bueno, y cortito antes de irnos a la pausa también con respecto al comportamiento negativo de las bolsas europeas, la explicación la tenemos, ¿no es cierto?, con respecto a las palabras y la decepción de las palabras de Mario Draghi, pero también en Estados Unidos, que está bajando principalmente por este pánico, ¿no es cierto?, que se ha creado con respecto al ébola y este primer caso, ¿no es cierto?, de este ciudadano de Liberia contagiado, y 80 casos que están siendo observados por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, ¿no es cierto?, lo que provoca, ¿no es cierto?, una alerta adicional a lo que está haciendo el combate con el Estado Islámico también, que es otra arista de lo que está repercutiendo también a nivel internacional y en Estados Unidos desde el punto de vista económico. Claro, el ébola ya pareciera ser un tema mundial. Bueno, va a haber una cumbre en Londres para ver cómo se aborda este tema. En Sierra Leona están hablando de 5 casos por hora, que en 3 semanas se duplicaría la gente contagiada. Entonces, si eso tú lo llevas a países fuera de África, estaríamos hablando ya de un problema mayor, un problema de salud, un problema mundial que definitivamente impacta a todos los sectores, no solo el sector económico. Exacto. Y en este caso esas son las preocupaciones que el mercado ha mostrado estos días. Se ve bastante nervioso y además las noticias parecen no frenar. Es un tema que está en desarrollo, no es un tema controlado. Lo decía ayer el Banco Mundial con respecto a esta batalla, ¿no es cierto?, que se estaba dando con respecto a cómo se está combatiendo el ébola. Decía que esto también era una batalla contra la desigualdad. Así es. Vamos a hacer una pausa comercial aquí en Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de regreso en Mirada Financiera, hoy jueves 2 de octubre, transmitiendo desde el piso 15 del edificio corporativo vía satelital todos los esfuerzos de nuestro departamento técnico para poner aquí en marcha esta transmisión de Mirada Financiera junto a Alexis Vega, subgerente de derivados y renta fija BCI. Alexis, ya vimos lo que estaba pasando a nivel internacional, pero te invito a que analicemos lo que está pasando con nuestra economía, con un dólar bastante posicionado, ha bajado con respecto a esta barrera, ¿no es cierto?, que superó de los 600 pesos, se está manteniendo en niveles de 595, 597 pesos y muy atentos, ¿no es cierto?, con este desglose ya del presupuesto 2015 con un aumento, ¿no es cierto?, de 5.500 millones de pesos, como lo decía el ministro Alberto Arenas, un presupuesto expansivo, contracíclico, que considera un crecimiento de un 3,6%, lo que está ahí bastante entredicho entre el análisis que hace, por supuesto, los sectores políticos y también los distintos analistas. ¿Cómo ves tú toda esta discusión de este presupuesto, ¿no es cierto?, que busca ya inyectar mayor fuerza a esta desacelerada economía? En términos de presupuesto es un tema que se esperaba, un aumento importante en el presupuesto. 9,8%. 9,8%. Un aumento en el gasto fiscal. Incluso pareciera ser excesivo por momentos, sobre todo leyendo un diario el día lunes, decía que hasta el viernes el presupuesto estaba en un aumento de 8%. Se hablaba de un rango entre un 7 y un 8% de crecimiento. Ya estaba definido un 8% y el día domingo piden un esfuerzo mayor y se llega a un 9,8%, que pareciera, de la forma que lo describe el diario, algo forzado, algo sin mucho respaldo técnico de antemano. Pero un aumento en el presupuesto fiscal y en el gasto obviamente es necesario y deseado en momentos de desaceleración. El punto viene ya después del anuncio de que también se puede hacer esta ejecución, porque si se hace de manera ineficiente puede incluso ser peor que no tener los resultados esperados.
Y en términos de las partidas que más aumentan, que como salud o obras públicas, los impactos que se esperan son segundo semestre del 2015, con todas estas obras públicas, construcción de hospitales. Entonces no es tampoco, el anuncio no nos genera una recuperación económica en el corto plazo. En un año más estaríamos viendo los resultados de esto y dependiendo de la forma que se hagan. Por ahora tenemos bastante poca información, la implementación no es fácil, así que la tarea viene dura y esperar que ojalá creciera el 3,6% que se espera. Bueno, esto recién está comenzando, señores, como dirían los relatores deportivos, con un primer tiempo en donde se pone este presupuesto 2015, ¿no es cierto?, sobre la mesa para comenzar a ser discutido. Ya el próximo día, martes 7 de octubre, el ministro Alberto Arenas va a ir a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto para entregar detalles, ¿no es cierto?, de cada una de las partidas, de cómo se va a desglosar este presupuesto 2015. ¿No es cierto?, que ya lo sabemos y tú lo decías, ¿no es cierto?, con esta inversión pública que crece en un 27,5%, que son 6.979 millones de pesos, y se espera, ¿no es cierto?, por supuesto, a raíz de todo este plan de inversión, de crear 139.000 empleos en el año 2015. Hay una evaluación ya de parte de la Cámara Chilena de la Construcción, que vieron con buenos ojos este presupuesto. Ellos dicen que la edificación de jardines infantiles, de sala cuna, de centro de salud familiar, van a beneficiar al sector, que viene bastante alicaído por bastantes factores, por la falta de inversión, por la falta de terreno, está afectado con un desempleo en torno a un 10%, y se calcula que de aquí a fines de año llegue a un 12%. Entonces ellos ven con un ojo un poco más optimista este presupuesto 2015. En vivienda también hay un aumento importante, creo que del 10% en construcción. Y en regiones, caminos, todo. Por supuesto que es bienvenido este gasto y esta política contracíclica del gasto fiscal. Es cierto, sí, lo que dice el ministro Arenas, que toda la disciplina fiscal que ha mantenido Chile estos últimos 30 años está en buen pie para tener este tipo de política. No es una cosa loca. Él tiene facilidades de endeudamiento, las tasas de interés son bastante bajas con respecto al mundo incluso. Así que se puede, la verdad que el fisco tiene la capacidad para hacer este tipo de aumento, tiene la capacidad de endeudarse también, que también el lunes creo que anunciaron la deuda. Claro, hay una autorización de endeudamiento de 8.000 millones de... Que son 2.000 millones con respecto al año anterior, que tampoco es un gran aumento en deuda, y aún así podría tener más aumento en deuda. El punto es por qué no se gasta mucho más, ni se endeuda mucho más, es porque el sector privado hay que ver las respuestas en términos de crecimiento, porque esto nos va a dejar con un déficit estructural, se calcula en 1,1%, pero eso también tiene que ver de acuerdo a los ingresos. El cobre hoy día acaba de pasar la barrera de $3 la libra. Entonces eso también afecta las expectativas de recaudación, va a afectar el déficit que se tenga, y después de tener aumentos tan importantes en gastos y en anuncios fiscales, cuesta un poco retirarlos, porque como tú dices, van a ser 120.000 empleos. Bueno, este plan es plan hasta el 2016. ¿Qué pasa el 2016? ¿Se van a despedir 120.000 personas? No es tan fácil decir eso, no es tan fácil retirar el gasto de un momento a otro. Entonces es ahí donde hay que ver cómo sigue el crecimiento económico, cómo siguen las variables económicas, como el dólar, para tener ingresos fiscales que puedan mantener o sustentar el gasto que se va a mantener por estos 3 años que quedan de este gobierno, pensando que las políticas van a ser más o menos similares el próximo año. Claro, bueno, este es un esfuerzo, ¿no es cierto?, grande que hace en cuanto a inyección de recursos económicos el gobierno, pero como tú bien decías, también hay que ver cuál va a ser la reacción del sector privado, considerando en que hoy muchos coinciden en que las confianzas obviamente están muy afectadas. Está el tema de la incertidumbre también todavía, que no se ha despejado, si bien es cierto, ¿no es cierto?, ya se despejó
una vía que era la reforma tributaria, que ya comenzó a regir, ¿no es cierto?, con algunos ítems 1 de octubre. Sí queda todavía que despejar muchas otras dudas, como por ejemplo la reforma laboral y, ¿no es cierto?, vuelta, ¿no es cierto?, de confianzas entre el sector público y el sector privado por distintos aspectos y distintas noticias que hemos conocido durante el año, el tema de la colusión de las farmacias, el caso Polar, el caso de los pollos. O sea, son un sinnúmero de cosas que obviamente eso ha llevado a que las autoridades comiencen a analizar las reglas del juego y a establecer nuevas, y también, ¿no es cierto?, eso ha mermado la confianza entre el sector público y el privado. Claro, y en el caso de estos conflictos financieros también merma la confianza entre el sector privado, porque acá se ha mantenido un orden, los flujos de capitales son relativamente y por algunos fluidos. pocos están pagando todo, digamos. Claro, y por algunos pocos errores se mancha el nombre del país completo o del mercado nacional. Eso afecta. Y por ese lado, la idea es recuperar las confianzas internas, tanto públicas como públicas privadas y privadas entre privadas. Y también hay que esperar qué pasa con el sector externo. Si nosotros, el precio del cobre ha sido por una bonanza o un crecimiento sostenido de China, que ahora se ve con menos predecible que antes ese crecimiento. Y eso claro, porque también hay una incertidumbre de cuánto pueda crecer y si finalmente China cumple con esta meta de crecimiento del 7,5%. Claro, y eso entonces, por un lado hay que despejar todo lo que mantiene esa aceleración interna, pero hay que esperar que también las variables externas estén a favor de Chile. Entonces, la recuperación se ve lenta para el 2015 y después que se retire este estímulo fiscal el 2016, ya debiésemos, ojalá, esperar que las variables estén a favor del crecimiento. Entonces, ahí es donde empieza la preocupación después. Un gasto tan fuerte como el de ahora es en qué momento se retira. Exacto. Alexis, se habla, ¿no es cierto?, de que estamos atravesando por el tercer peor trimestre de la economía chilena. La próxima semana vamos a conocer el 6 de octubre el IMASEC, que está en torno ahí, ¿no es cierto?, estimaciones entre un 0,5, 0,8%. 0,3 la más baja y 1,1 en la más alta. Exacto. ¿Cómo ves tú IMASEC con respecto a las estimaciones? Se habla, ¿no es cierto?, de si finalmente la economía va a ser una cifra que nos dé, digamos, la luz con respecto a si la economía chilena realmente ya tocó fondo y aquí ya comienza un despegue, como muchos optimistas piensan que va a empezar de aquí a fin de año. Mira, personalmente creo que si estamos en el fondo no, vamos a estar muy cerca. Probablemente sea un dato que también esté bajo el 1%. Si lo llevamos a los simples números, fue 0,8, el anterior el más bajo, tendría que cualquier cosa sobre 0,8 diríamos que estamos en fondo. Pero la base de comparación es bastante alta, es poco. Es posible que sea un torno a un 1, pero un 1 también es bajo, es un bajo crecimiento. Si seguimos así, vamos a tener crecimientos del 1, muy lejos del 4 que se 4,5 en principio para este año y un 3,6 que se espera para el próximo del término oficialista. En general el mercado anda en torno al 3% y ahí con dificultades. Entonces, es posible que estemos cerca del fondo, por no tener crecimiento negativo, digamos, pero la recuperación es la que está en duda. ¿Qué tan rápido va a volver a ser? Este paquete de estímulo del fisco, uno esperaría que impactara con mayor fuerza en el segundo semestre del 2015. Entonces podríamos tener también un primer semestre de 2015 bajo y ya a partir del segundo semestre con resultados. Pero si tenemos un primer semestre en torno al 1,5 o 2, para llegar al 3,5 vamos a tener que estar en 4,5, 5 el segundo semestre. Fuertemente. Y solo con gasto fiscal ese crecimiento no se logra. El gasto fiscal debe corresponder a más o menos un 20% del PIB. Entonces estamos hablando de un quinto. Falta que este otro 4/5 se empiece a despegar. Y entre eso, el consumo. Ahí es donde hay que potenciar precisamente, ¿no es cierto?, esta alianza público-privada, despejar las incertidumbres y aumentar, por supuesto, la confianza no solamente de los inversores, sino que también de los consumidores. Así es. Alexis, quiero agradecerte mucho por haberme acompañado esta jornada con el análisis, por supuesto, ¿no es cierto?, de nuestra realidad y también a nivel internacional. Muchas gracias.
por la invitación. Que estés muy Buenas bien. tardes. Alexis Vega, subgerente de derivados y renta fija BCI. La invitación es para que continúe usted en la sintonía de Radio Infinita y por supuesto para que mañana nos encontremos a partir de las 14 horas en una nueva mirada financiera. Buenas tardes. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.